¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto en saludarlos. Pues bueno, hablaremos sobre la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es ese acontecimiento armado que sucede a principios de 1900 en nuestro país. Nuestro país se encontraba ante un gobierno del general Porfirio Díaz. Debemos de recordar que el general Porfirio Díaz fue un soldado que participó para poder sacar a los franceses en la invasión que esta potencia extranjera quiso en su momento invadir a México. Sí, fue un héroe. El mismísimo don Porfirio Díaz fue un héroe de la batalla del 5 de mayo. Pues ese héroe del 5 de mayo era el presidente de nuestra república en 1910, cuando Madero, este personaje del norte de México, que se le había pasado por todo el mundo viajando, pues era de una familia acomodada, a lo que hoy le conocemos como un fifí, llega a Coahuila, y en Coahuila, en su rancho, pues él no le gustaron las condiciones que se presentaron y dijo, vamos a hacer un levantamiento armado, pero ahí es donde empieza la tragedia. ¿Por qué hablamos de una tragedia? Porque empieza el financiamiento de los Estados Unidos a través de Madero y de Pancho Villa para poderse apoderar, en todo caso, de nuestro país. ¿Hubo intento de invasión en plena revolución en México? Sí, sí la hubo. Por supuesto que la hubo en varios momentos de nuestra revolución, desde 1910 hasta muy arriba de 1920. ¿Por qué decimos eso? Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, acuérdense bien que en el caso de Victoriano Huerta y el general Mondragón, ellos intentaron con todos los medios posibles, a través del famoso cañón Mondragón, evitar que la flota estadounidense, la armada estadounidense, desembarcara en Acapulco, porque según nos cuenta la historia no oficial, el general Mondragón logró hundir un acorazado, el primer acorazado de Estados Unidos que fue hundido a más de 2 kilómetros de la costa mexicana de Acapulco. El famoso cañón Mondragón, se encuentran algunas fotografías todavía por ahí en las que podemos ver de la existencia verídica de este cañón. Pero resulta que todos esos cañones, para poder reconocer al general Venustiano Carranza, para poder reconocer la presidencia del entonces gobierno provisional de Carranza, se le pide a Carranza que todo ese armamento capaz de poder amenazar a la Armada de Estados Unidos fuera retirada de las costas de México y fueran enviadas a cualquier otra parte. Bueno, pues gran parte de ese armamento y de la tecnología del general Mondragón terminó en la defensa del Imperio Otomano. Según algunos historiadores, terminaron allá sus rifles, y también los alemanes. Se cuenta que los alemanes compraron, hicieron suya la patente del general Mondragón, al grado de que las mayores cantidades de armas fue precisamente el fusil Mondragón, que fue el que imperó en la Primera Guerra Mundial. Pues las cosas así están en nuestra revolución. Podíamos hablar de los temas normales, de las batallas entre Zapata, Villa contra los constitucionalistas, pero no. Nuestra revolución fue algo más que eso. Estaba ocurriendo un antecedente, un acontecimiento histórico que era la Primera Guerra Mundial. Europa estaba a punto de estallar la Primera Guerra Mundial, cuando México se metió a esta dinámica revolucionaria, y Estados Unidos, recordemos anteriormente, lo hemos platicado en este mismo canal, que el interés de Estados Unidos era el apoderarse totalmente el comercio internacional, dominando el comercio entre los océanos, el Pacífico y el Atlántico, a través del Canal de Panamá. Pero era necesario desestabilizar a nuestro país con esta revolución mexicana. Y cómo lo hizo, pues logró que su famoso embajador de Estados Unidos en México, financiara a Madero y financiara a Villa para que atacaran a los gobiernos que se querían establecer, tanto al de Huerta como al de Porfirio Díaz, como al de Madero, y todos los consecuentes a estos periodos, para que México no tuviera estabilidad. Tuvo que llegar la Segunda Guerra Mundial.
hasta 20, 25 años después para que México lograra más o menos una estabilidad, puesto que se atravesó realmente ya la Segunda Guerra Mundial y a Estados Unidos ya no le interesaba un país convulsionado al sur de su frontera, y fue cuando nos dejó en paz descansar y pues terminamos siendo sus aliados. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que debemos de rescatar de esta revolución? Bueno, que fue una revolución que fue no solamente iniciada por las injusticias. Claro que había injusticias del gobierno de Porfirio Díaz, por supuesto que sí, a pesar de haber sido el héroe, uno de los héroes de la batalla del 5 de mayo en contra de los franceses, por supuesto que hubo injusticias de parte de su gobierno, pero quien realmente vino a financiar la revolución y que costó 6 millones de mexicanos muertos fueron las armas y el dinero de los Estados Unidos. Siempre han intervenido en nuestro país y lo siguen haciendo. Las enseñanzas de nuestra revolución son precisamente y deben de ser esas, que México siempre ha sido o han querido invadirlo por la gran cantidad de recursos naturales que tiene nuestro país. Pero al igual que la desaparición de esta primera etapa de nuestra historia, que fue la Primera Guerra Mundial, en donde cayeron 3 imperios, recordemos, cae el Imperio Otomano, cae el Imperio Austrohúngaro y cae el Imperio Ruso a finales de la Primera Guerra Mundial en 1918. Y en México y en otras partes de nuestra América Latina pues empiezan las famosas revoluciones sociales, que al final de cuentas todas sin excepción fueron financiadas por los Estados Unidos y su armamento. Pero bueno, hay mucho que decir acerca de esto. Seamos cautos al leer la historia y sospechemos siempre de lo que leemos y de lo que escuchamos. Pero esto es una historia que seguiremos platicando y detallando en los próximos días. Desde el continente mexicano para el mundo, me da mucho gusto saludarlos y me alegra mucho que estén bien.